Y seguimos dando la bienvenida al doctor Lorenzo Viso. El doctor Viso es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es especialista en cirugía general y aparato digestivo. Formación en el Hospital St. Mark de Londres, un hospital dedicado exclusivamente a la cirugía colorectal, a la que lleva desde el año 1987, es decir, 34 años, dedicado y centrado en esta patología, en esta cirugía, con lo cual lo convierte evidentemente en uno de nuestros mejores, más afamados y más prestigiosos coloproctólogos en nuestro país. Doctor Viso, don Lorenzo, un placer tenerle con nosotros. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Coloproctólogo, todavía es un término que mucha gente desconoce, ¿no, doctor? Sí, la verdad es que incluso la gente ahora va entendiendo qué es el proctólogo. Mucha gente viene a la consulta y dice, no sabía que esta especialidad existía, ¿no? existía, se llamaba proctología. Y la coloproctología lo que trata es, pues bueno, todo lo que afecta al colon, al recto y al ano. Claro, si hablamos de hemorroides, si hablamos de fisuras, si hablamos de fístulas, eso ya la gente dice, caramba, pero si esto lo tengo yo... Esto es antiguo, esto es antiguo. Es decir, alguien conoce, o en uno mismo, o conoce gente que lo ha padecido. Yo siempre recordaré, y recordarán ustedes, un spot que decía, se sufre en silencio, ¿no? Cuando salían las cremas antihemorroidales. Usted después de 34 años estudiando, dedicándose a todo eso, me dirá, imagino que nadie tiene que sufrir ni en silencio, ni a voz en grito unas hemorroides. Bueno, no, porque las hemorroides no duelen. O sea, resulta que... No duelen. No duelen. Resulta que el síndrome hemorroidal consiste en sangrado, que sería el estadio 1. El estadio 2 es el paciente que, además de sangrar, prolapsa sus hemorroides, es decir, en el momento de ir de vientre hay algo que le sale fuera, que son las hemorroides, y que se recolocan solas. El estadio 3 sería las hemorroides que salen fuera, pero que el paciente tiene que recolocar, porque ya es muy grande lo que le sale. Y el estadio 4, sí, eso ya es desagradable. Y el estadio 4 es cuando sus hemorroides siempre están fuera. Es decir, aunque las recoloque, vuelven a salir. Pero entiendo, don Lorenzo, doctor Viso, que al estadio 2, al 3 y al 4 no deberíamos de llegar nunca si fuéramos al proctólogo en el estadio 1. Lógico. Que sería cuando vemos que sangre en heces, por ejemplo, claro, ¿no? Claro, y entonces lo que ocurre es que además hay una serie de procedimientos que evitarán tenerte que operar de una intervención que precisamente por eso hay tantas modalidades de intervención para las hemorroides, porque la clásica y la más radical, la que realmente cura de manera radical las hemorroides, es muy dolorosa y tiene muy mala prensa. Y por eso pues han ido inventando otros tipos de tratamientos que utilizamos todos, pero que hay que evitar llegar a la intervención. Claro, ahora hablamos de eso, pero ¿cómo puede una persona que nos está viendo ahora mismo saber que tiene hemorroides? Bueno, por la sangre, ese es el único síntoma, porque no duele, dice usted que no duele. No duelen. Es decir, no es por dolor. Solamente duelen en una situación. La gente dirá, hoy pues yo tuve una hemorroide, a mí me dolió. Sí. Es cuando una hemorroide externa, porque cuando hablamos de los estadios son las internas, las que están dando esta etiqueta de estadio 1, estadio 2, estadio 3. Sí. Las hemorroides externas pueden trombosarse incluso en un paciente que no tenga hemorroides. Por ejemplo, tú no tienes hemorroides, pero un día apareces con un bulto en el ano, de la noche a la mañana, muy doloroso, durante 2 o 3 días. Bueno, yo no espero 2 o 3 días. Yo al primer día lo que hago es coger y llamar al doctor Viso, vamos, lo tengo clarísimo. Que es lo que se llama una trombosis hemorroidal o una crisis hemorroidal. Yo soy muy asustadizo, doctor Viso. No es necesario tener hemorroides para esto. O sea, pero ven a verme. Tranquilamente. No, o sea, yo rodeado siempre de médicos, pues digo, oye, voy a buscar la solución, ¿no? Pero dice, no hay que llegar a la operación, porque la operación sí es dolorosa. La operación, es decir, aquí no vamos a engañar a nadie. Es muy dolorosa. Una operación de hemorroides no es ir a jajajiji. Yo recuerdo que al principio, hablamos esto, de 34 años, cuando vine de Londres, bueno, en la consulta, yo para animar a los enfermos les decía, bueno, no se preocupe, esto es una intervención y no se preocupe y ya verá cómo irá todo muy bien y enseguida estará bien, no se arrepentirá usted de haberse operado y tal igual. Hasta que un enfermo me dijo, doctor, estoy muy contento, pero usted me engañó. Yo he pasado una semana que no he pasado en mi vida, muchísimo dolor. Y es verdad, y la pasan todos.
con calmantes, estamos encima de ellos e intentamos que no tengan dolor. Incluso ponemos un catéter durante 8 o 10 días, que es el proceso, es el periodo de dolor, dentro del ano con una bomba elastomérica para inyectar anestésico. O sea, hemos hecho todo para esto, pero aún así son 8 o 10 días que hay que decirle al paciente la verdad. Hay que decirle que usted no estará absolutamente para nada. No va a poder ir a trabajar. Y piense que va a tener que estar todo el día haciéndose baños de asiento y tomando calmantes, con lo cual tiene que buscar la agenda un momento en que tenga una semana y media. Y cada vez que tenga que ir a defecar, pues cada vez, o sea, la primera vez es muy doloroso, la segunda es menos, la tercera es menos, la cuarta menos, y a los 8 o 10 días el dolor prácticamente desaparece. Es curioso. Bueno, entonces ya desaparece para siempre. Seguramente porque durante ese tiempo el ano se defiende con contracción esfinteriana. Sí. Y es el periodo en el cual el paciente tiene dolor. Bueno, en este punto hay algo positivo. Es decir, a pesar de que sea una semana, digámoslo, el primer día peor, luego va a ir mejorando, es mejor que no ir aguantándose porque iremos pasando de estadios y entonces todavía será peor la película, ¿no? Y aquí es una semana y una vez y nada más como Santo Tomás. Claro. Pero lo importante es no llegar a eso. Es decir, ¿usted tiene hemorroides? No se preocupe, que no todo el mundo que tenga hemorroides tiene que pasar por una intervención. No. Claro. Incluso hasta el tercer estadio, pues tenemos otros métodos. El banding, que se llama, que es decir, poner unas bandas para ahorcar las hemorroides internas. Ahora que ya los hemos asustado, ahora les vamos a dar las buenas noticias, doctor Viso. Esto mismo. Es la mayoría de los pacientes, porque hoy en día raramente llegan al estadio 4, aunque los vemos, aunque se ven. Pero eso es por dejadez, ya. Sí, bueno, es porque... ya iré, lo he ido dejando, doctor, esa frase mágica, ¿no? Sí. Lo he ido dejando. Como ya me dijeron lo que era, pues ya no fui al médico y lo he ido dejando. Entonces pasa esto, que llegan a prolapsar tanto que al final prolapsan todo el día. Y estos sí que ya tienen que ir a cirugía. Pero los pacientes que solo prolapsan un poco... Al primer síntoma de esa sangre en heces que a mí me asustaría y me haría ir al médico rápido, esa sería la indicación y precisamente el ¿no? estadio más temprano es el que nos hace dudar más, porque viene el paciente solamente con sangre. Entonces, a lo mejor lo exploras y tiene un ano externamente absolutamente normal. Sí. Entonces, bueno, claro que ponemos un proctoscopio, vemos si tiene hemorroides, pero es difícil, hoy en día que el cáncer de colon y recto es tan frecuente, muy prevalente, es difícil asegurar 100% que aquel paciente lo único que tiene son hemorroides. Entonces, muchos se ganan una colonoscopia, claro, para decir, bueno, sabemos que no tiene nada más, el problema es que tiene hemorroides. Entonces, mire, ¿cuánto sangra usted? Bueno, pues sangro 2 veces al año. Bueno, podemos esperar. ¿2 veces al año? Por ejemplo. Sí, no, doctor, 3, 4 días, 3 veces al año. Bueno, este paciente puedes esperar, porque a lo mejor pues yendo un poquito mejor de vientre, un poquito más blando de vientre, a lo mejor no sangra el siguiente año o el otro. Puedes esperar, no todos los pacientes hay que tratarlos. Algún paciente puedes decir, bueno, ¿cómo vas de vientre? Bueno, un poquito duro, un poquito tal, pues. Una vez, 2 veces al año tampoco. El problema es si el sangrado es o a diario o con frecuencia. Entonces algo hay que hacer. Entonces hay pues, las infiltraciones de sustancias esclerosantes, hay las bandas elásticas, que es una pequeña goma que ponemos ahorcando la hemorroide interna, que posteriormente en 2 o 3 días muere o se necrosa y cae con la deposición, como hacían las abuelas. Por inanición, ¿no? Eso mismo. Como hacían las abuelas antiguamente con una verruga en la frente al nieto. Le ponían un hilo y al final caía el hilo y la verruga. Y la verruga. Pues esto es lo mismo pero con las hemorroides. Y todo esto no duele. No duele, no es la intervención, ni pensarlo. Un banding puede, o sea, unas bandas puede doler. Pondrán ustedes una anestesia local, al menos, ¿no? No, se hace sin anestesia. Sí. A no ser de que el paciente diga, no, a mí no me haga 3 sesiones, ahora una banda, dentro de un mes otra banda, y no puedo perder el tiempo así. Entonces, lo que hacemos es ir al quirófano y poner las 3 bandas, porque hemorroides tenemos todos 3, solo 3. No vale aquello de, no, me han dicho que tengo 5 hemorroides, doctor. No, usted tiene 3, como todo el mundo. Todo el mundo tenemos 3 venas hemorroidales y son 3 grupos hemorroidales
tanto internos como externos. Es decir, hemorroides tenemos todos. Todos. Viene de fábrica. Claro, es una vena, igual que tenemos venas en la retina y venas en las manos. Es decir, no es que me haya salido la o hemorroide. Venas en las piernas. Y hay algunos individuos, o más en las señoras, que tienen varices. Tienen varices, claro. Pero las venas... Las venas vienen de fábrica. Las tenemos igual que ellas. Entonces, ¿y por qué se provoca? ¿La alimentación, la genética? Sí. ¿Qué es lo que puede provocar una hemorroide? Más que la genética, hay una predisposición fenotípica, diríamos, del individuo, de la familia, que ya es así, que resulta que toda la familia ha tenido. Esto realmente se ve, hay familias que tienen más hemorroides. Y después, en el hombre, así como los animales no tienen hemorroides, bueno, tienen venas hemorroides, pero no tienen hemorroides, ¿por qué no van de pie? Van a cuatro patas. Nosotros tenemos una columna de presión porque estamos... Otra factura de la bipedestación. Esto mismo. Este es un factor. El otro factor es ir de vientre pues duro y forzando. Es esto. O sea, ¿la alimentación tiene que ver? No, tiene que ver indirectamente. Claro, si usted come de manera que después va muy estreñido, pues está favoreciendo la creación de hemorroides, ¿no? El desarrollo de las hemorroides. Lo importante es cuanto antes vayamos a una revisión, mejor será el pronóstico, porque también, cuidado con lo de la sangre en heces, podríamos llevarnos a un cáncer. Claro. A un cáncer de colorectal. Sí que hay una diferencia en el tipo de sangrado, esto es verdad. Paciente que gotea después desde vientre, lógicamente es del ano. Pero yo les pregunto mucho, ¿pero es en gotas o en el papel? No, en gotas, doctor. Un goteo del lavabo al bidet. Eso es hemorroide. Claro, eso no puedes descartar. Eso es más hemorroide. Que además tenga, incluso diríamos, por casualidad, una neoplasia de colon o de recto, sobre todo de rectos en sangre roja, pero lo lógico es que tenga hemorroides. ¿Sangre roja? ¿De qué color es la sangre de la hemorroide? Es como si te pincharas en un dedo. Es muy clarita, ¿eh? Nosotros decimos, nada oscura, ¿eh? Sí. Sangre roja rutilante se llama. Sangre ¿no? roja rutilante. Rutilante. ¿Y por qué se fue usted a Londres, al St. Mark's Hospital? Bueno, porque acabé mi residencia al lado de Manuel Galofré, que fue un gran cirujano, todavía está vivo, y es una persona cantadora. Nuestro saludo desde aquí. Sí, muy bien. Y bueno, la cuestión es que el que hacía proctología en nuestro hospital, que era un digestólogo, no era un cirujano, cayó enfermo, por desgracia, pobre. Bueno, usted es especialista también en... Y entonces a mí me gustaba un poco la cirugía colorectal, sobre todo, y tal, y Manuel Galofré me dijo, bueno, ¿y por qué no te vas a Londres, que es el mejor sitio para ir? Bueno, pues vamos y tal, y cogimos la familia, nos fuimos. ¿Londres era el mejor sitio para aprender la coloproctología? Bueno, hoy en día hay muchísimos. En aquel momento te tengo que decir que, por ejemplo, la Asociación Española de Coloproctología éramos 200, ahora son miles. Y cuando entonces, pues el St. Mark's era el sitio puntero, era el que más publicaba, el que más tal, porque se dedicaba exclusivamente a esto. Desde 1835 se dedican. O sea, lo digo para que vean que la formación del doctor Viso es del Harvard de la coloproctología, por si me permiten el símil. Luego está la fístula. Luego está la fisura, que se parecen semánticamente mucho, pero son distintas. Muchos enfermos te confunden y vienen y dicen, no, vengo doctor porque tengo una fístula. Y no tiene una fístula. Lo que tiene es una fisura. Porque me dicen, no, es que tengo mucho dolor cada día y tal y cual. Es raro una fístula con dolor. Pero usted le habrán dicho que tiene una fisura. Sí, es verdad, doctor. Una fisura. Se confunden los enfermos. No tiene nada que ver una cosa con otra. La fisura, básicamente y rápido, es debido a una contracción exagerada de uno de los dos músculos que cierran el ano, que es el esfínter interno, que es involuntario, no es el que utilizamos cuando tenemos sensación de ganas de ir y lo que hacemos es cerrar el ano, ese es el voluntario. El involuntario, que es el que forra todo el intestino y que abajo forma una bandeleta o una cierre circular, este que es involuntario se contrae demasiado por diferentes causas, pacientes que van muy duros al ir de vientre y sobre todo el estrés. El estrés puede provocar contracción del esfínter interno y esto hace que haya una zona de la piel del margen del ano que no le llega bien la sangre, hay una isquemia de esa zona y ahí se fabrica una fisura, una pequeña herida. O sea, la herida no es la causa del dolor, es la contracción esfinteriana la causa del dolor. Pero eso sí duele, claro. Eso duele. A diferencia de la hemorroide, eso sí duele. La diferencia es que el paciente no viene por sangre, porque sangran poco estos enfermos. Por dolor, vienen por dolor.
Y es un dolor muy típico que es, yo, doctor, duermo bien, me levanto bien, estoy perfecto, incluso muchas mañanas creo que me estoy curando, esto lo dicen muchos, pero cuando voy de vientre, ese momento empieza el día. O sea, es que entonces muchas veces miro la tapa del váter y pienso, hoy tienes una reunión, no sé qué, tal, y a ver qué va a pasar hoy. Es que después de ir de vientre empieza una quemazón en el ano, una irritación muy importante que se convierte en dolor. Sí. Y bueno, y depende, hay pacientes que están 1 hora, otros 2, y otros dicen todo el día. No, todo el día no. Usted hacia las 7, las 8 de la noche le empieza a ceder el dolor, ¿es cierto? Sí, sí es verdad, doctor. Entonces ya cenan, duermen. Pero si he ido al baño a primera hora de la mañana hasta las 7 o las 8... Se van acordando todo el día. Vaya. Es muy diferente de las hemorroides. ¿Tarda mucho en ir al coloproctólogo las fístulas? No, normalmente un mes y medio, más o menos. Y que ya me parece mucho, más o menos, ya me parece bueno, mucho. porque prueban pomadas, no sé qué, tal y cual. Claro, incluso van a la farmacia de algo para existe el la escozor. nitroglicerina. La nitroglicerina es un producto que se empezó a utilizar hace unos 10 años o 15 años y que pensamos que dejaríamos de operar fisuras. Pues esto hace que sí, que mejoren estos pacientes. No los curan, pero algo mejoran, sobre todo en seguridad social, que tenemos la desgracia de que no podemos operar al paciente pasado mañana, pues se les da nitroglicerina, que es una pomada, y con esto van aguantando y hasta el día de la operación, ¿no? Bueno, usted está en el Hospital Quirón Salud de Barcelona, está en el Moisés Broggi, pero todas estas intervenciones que entiendo que no son... ha habido muerte, evidentemente, y ahora se han paralizado. Claro, ahora se han parado. Se han paralizado. Se han parado, ahora es un desastre. Porque se han reordenado y, claro, y el sufrimiento sigue estando ahí. La gente te lo pregunta y no sabes, y dices, mira, de momento estamos parados y no sabemos qué pasará. Sí. No sabemos cuándo lo vamos a poder operar, pero cuente que 3 meses seguro que no. Pero usted está operado todos los días. Sí. Usted está ahí en el quirófano, todos los días. Sí. Hemorroides, ¿y las fisuras? No, la fístula. Perdón, nos falta la fístula. La fístula no es más. A 1,5 centímetros del margen del ano, dentro del ano, hay una circular, porque el ano es redondo, de glándulas, de pequeños orificios glandulares, que son unas glándulas que segregan una sustancia lubrificante del canal. Estas glándulas se pueden infectar, además Dios las hizo al revés, es decir, están mirando a la contracorriente, se infectan porque se tapan con una pequeña suciedad o con algún producto de la deposición, y esta infección hace como un gran grano de pus que va creciendo y que busca salida a la piel de al lado del ano, con lo cual tienes una comunicación de dentro del ano con el exterior, con el periné, es decir, con la parte perianal, ¿no? La piel perianal. A veces es más profunda y atraviesa más esfínter, a veces es menos profunda y atraviesa menos esfínter, y ahí es donde está la pericia del cirujano de saber qué tiene que hacer, si cortar parte de ese esfínter, no, para cortarlo en fases o no. La cirugía de fístula tiene su qué. ¿Ahí sí ha habido avances en el tratamiento? Bueno, sí, también, pero... ¿O seguimos todavía la proctología todavía... la vieja escuela? Sí, la proctología yo diría que... Esto a lo mejor me puede criticar compañeros, pero yo diría que la proctología todavía tiene un arte, de una manera de ver qué le pasa a aquel enfermo y qué es lo que le tienes que hacer y qué es lo mejor para aquel enfermo. Esto pasa en toda la medicina, pero, el ano asusta, porque cortar el ano asusta. Hay patologías donde la experiencia, todas es importante, pero hay algunas que es más que otras, ¿no? Y ahí la experiencia... Bueno, 34 años de experiencia del doctor Lorenzo Viso, al que yo agradezco mucho que se haya dado una vueltecita por el programa. Cuando queráis. A hablarnos de la coloproctología. No, vuelve usted cuando quiera, esta es su casa. Gracias, doctor Viso. Muchas gracias a vosotros. Un placer, don Lorenzo. Muy bien.